El Papa Pío XII, sobre todo luego después de la Segunda Guerra Mundial, fue dando los pasos para una renovación de la Iglesia y mantiene y sostiene la continuidad del magisterio pontificio, pero comienza a tocar los temas que reclaman los intentos de renovación eclesial y pastoral en la Iglesia. Un ejemplo claro lo vemos en su encíclica Eclesiología, cuando comienza a hablar de la Iglesia como el pueblo de Dios. Es decir, nosotros, queridos hermanos, con una tradición larga a través del magisterio de la Iglesia que ha estudiado, la teología que ha estudiado, los dogmas que ha estudiado, todo eso, y hoy nos entrega, ¿verdad?, a nosotros todo ese conocimiento adquirido a través de los 2000 años, inspirado desde luego por el Espíritu Santo y como una conservación de lo que los apóstoles nos enseñaron. Hoy tenemos que verlo, dice, como algo que se tiene que adaptar a nuestros tiempos. Y por eso el Papa empieza a hablar, el Papa Pío XII empieza a hablar de nosotros como el pueblo de Dios, es decir, somos su pueblo, hemos sido elegidos, hemos sido llamados, hemos sido seleccionados, no somos así algo al azar que se dio, no, Dios ya tenía previsto que tú llegases a la iglesia, ya tenía previsto que tú comenzaras este camino de salvación. Y como el pueblo de Israel que vaga por el desierto y que se enfrenta a miles de dificultades, nosotros también lo hacemos. Pero en medio de esas dificultades encontramos el tiempo para hablar de Dios, para conocer a Dios y para vivir la vida que Dios nos ha prometido. Su sucesor, Juan 23, dio un paso importante, casi como un salto cualitativo. El Papa, considerado como de transición, porque todos pensaban que iba a morir pronto, porque era una persona muy mayor, pensaban que solo iba a estar unos años y que no iba a hacer grandes cambios en la iglesia, llega y hace algo precioso, inspirado por el Espíritu Santo, abre las puertas en la ventana de la iglesia a fin de que penetre la frescura del Espíritu Santo. Mire qué precioso. Si esto no hubiese sucedido, este servidor quizás no estaría aquí. Porque todo este proceso nuevo que conllevó a que también esto que nosotros conocemos como renovación se diera en la iglesia, es parte de esto. Porque se abrió las puertas para que el Espíritu Santo, dice, penetrara con frescura. Y tuvo la osadía el Papa de convocar al Concilio Ecuménico Vaticano II, así en la aventura de hacer presente a la Iglesia como servidora de la humanidad y en diálogo con el mundo actual. Es decir, antes de eso la tarea de la evangelización era propiamente solo del sacerdote. Pero a partir del Concilio Vaticano II, nosotros los laicos tomamos parte activa en esta evangelización y somos los llamados a llevar la buena nueva a nuestros hermanos y a tener un diálogo con el mundo actual y poder ver todos estos temas que hoy surgen como difíciles de tratar, que hemos hablado de eso anteriormente, y poder confrontar, pero sin dañar y sin destruir a los que piensan diferente a la iglesia, sino más bien de convencerlos de cuál es la verdad a la que Jesús nos ha invitado y nos ha llamado y nos ha hablado. Va a invitar el Papa a leer los signos de los tiempos. Mire cuántas cosas nuevas se están dando en nuestra vida que antes no pensábamos que iban a pasar. Cuántas cosas nuevas, problemas nuevos están sucediendo en un mundo convulsionado. Cuántas situaciones que pareciera que no tienen fin y que sin embargo la iglesia tiene que afrontarlas como nuevas situaciones que se presentan. Esos son los signos de los tiempos, lo que está pasando a nuestro alrededor, las guerras, las tempestades, todas las cosas que están sucediendo actualmente, todas las ideas raras que la humanidad hoy está teniendo. Es decir, y enfrentar eso con un diálogo.
con el conocimiento de la palabra, hablarles con la verdad, y la verdad los hará libres, dice la palabra. Y esto es importante, con los ojos de la fe, la luz del Espíritu Santo, es convocar a la iglesia de hoy a una tarea importante, enfrentar los desafíos de los tiempos modernos para la evangelización. El Papa Pablo VI continuará el concilio hasta llevarlo a su término, es decir, lo empezó el Papa Juan XXIII, pero lo termina el Papa Pablo VI, y será ciertamente 10 años después del Sínodo de los Apóstoles sobre la evangelización. El Papa da a conocer su exhortación post-sinodal Evangelii Nuncianti. Yo te invito a que si tú te consideras que eres un evangelizador, a que si tú quieres trabajar como alguien que va a evangelizar, alguien que está trabajando en un grupo de oración, sirviendo a los demás dentro de la iglesia, que leas esta encíclica del Papa, Evangelium Nuncianti, de Pablo VI. ¿Por qué? Porque es una riqueza de literatura que te va a invitar a vivir la vida misionera, a vivir, a cumplir con esa misión que Dios ha puesto en tu vida. Es una obra maestra que ilumina los caminos de la evangelización en los momentos actuales. En su discurso final en la Asamblea del Sínodo sobre la Evangelización, Pablo VI dijo lo siguiente: impulso nuevo, capaz de crear tiempos nuevos de evangelización en una iglesia todavía más arraigada a la fuerza y el poder de Pentecostés. Imagina qué palabras tan preciosas lo que nos dice y lo que nos habla el Papa Pablo VI. Un impulso nuevo. Claro que sí. El Vaticano II trajo un impulso nuevo a la iglesia. Y crea tiempos nuevos de evangelización. Ya les decía yo, todo este movimiento que hoy se da dentro de la iglesia, donde los laicos toman la iniciativa, es un nuevo impulso capaz de crear tiempos nuevos dentro de la evangelización. En una iglesia todavía más arraigada en la fuerza y el poder de Pentecostés. Yo creo que durante mucho tiempo se dejó de hablar del Espíritu Santo y se sabía lo que el Espíritu Santo era, pero no se experimentaba dentro de la iglesia. Y ahora esa presencia del Espíritu Santo dentro de la iglesia es el mover de una iglesia que va a evangelizar al mundo y a transformar el mundo y a cambiar el mundo. A cambiar las condiciones de la sociedad. Nos obliga, por tanto, a revisar los métodos, a buscar por todos los medios el modo de llevar al hombre moderno al mensaje cristiano, en el cual únicamente podrá hallar la respuesta a sus interrogantes y la fuerza para su empeño de solidaridad humana. Y añadimos que para dar una respuesta válida a las exigencias del concilio que nos está acuciando, necesitamos ponernos en contacto con el patrimonio de fe que la iglesia tiene y el deber de preservar en toda pureza, y a la vez el deber de presentarlo a los hombres de nuestro tiempo con los medios a nuestro alcance de una manera comprensible y persuasiva. Qué interesante, mire. Nosotros, dice, tenemos que dar una respuesta, poniéndonos en contacto con el patrimonio de la fe. ¿Y qué es el patrimonio de la fe? Pues todo eso que hemos hablado, que hemos preservado a través de estos siglos. Y preservando su pureza, es decir, sin cambiar, sin modificar, sin destruir la riqueza de la iglesia, y presentarlo a los hombres de nuestro tiempo, que ya no son los mismos pensamientos de las personas del pasado, con los medios a nuestro alcance. Mire hoy con la tecnología, mire hoy con todo lo que nosotros podemos hacer de cosas nuevas, de una manera comprensible y persuasiva, a través de las alabanzas, a través de la predicación, a través del teatro, a través de la danza. ¿Cuántas cosas nosotros podemos hacer a través de los medios de comunicación? Yo alabo y admiro todos
sacerdotes que a veces dedican su tiempo para crear estos medios de comunicación. Saludo al padre Pedro, ¿verdad? Con quien estuve un tiempo ayudando en Radio Quirios. Y la verdad, muchos buenos recuerdos. Y admiro su trabajo y admiro el trabajo de todos aquellos que están queriendo llevar este impulso de la evangelización a través de los medios de comunicación. Un anuncio renovado ofrece a los creyentes también, a los tibios o no practicantes, una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora. Ciertamente es necesario buscar los métodos y las formas. Yo lo decía, a veces queremos que nuestra iglesia se llene de jóvenes, por ejemplo, pero queremos hacer lo mismo que hacemos siempre. Queremos tocar los mismos cantos de siempre. Queremos hablar de los temas que a nosotros como adultos nos gusta, pero los jóvenes tienen sus propias inquietudes, por ejemplo. Y entonces tenemos que crear una metodología para cada grupo de personas dentro de la iglesia. No para todos no es igual, para los niños es diferente, para los esposos es diferente. Hay metodologías que tenemos que ir empleando, conociendo y cada vez más creando. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una inteligencia. Dios nos ha dado una forma de pensar, de sentir y de ver las cosas. Y no nos podemos conformar con poco. En la comunidad, saludos a nuestros hermanos, a mis hermanos de la comunidad Cefas. En esa comunidad donde yo también tuve la oportunidad de servir mucho tiempo, teníamos un lema. Y el lema decía que nuestro límite era el cielo. Es decir, ¿qué quiere decir? Que nosotros no nos podemos conformar con poco. Que no podemos pensar en pequeño, porque en el momento que empezamos a pensar en pequeño, las cosas salen todavía más pequeñas. En el momento que usted piensa en grande, las cosas salen por lo menos medianas. No sé si me doy a entender. Es que a veces hay mentes muy cerradas dentro de la iglesia. Y eso tiene que cambiar. Si nosotros queremos evangelizar, si nosotros queremos llegar a más personas, si nuestro objetivo es dar a conocer a Jesús, los métodos, el ardor, todo eso tiene que cambiar. Y tenemos que ser dóciles al Espíritu. Y tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, llenar por el Espíritu. Y eso es algo que no está en un libro. Eso es algo que se aprende en la práctica. Eso es algo que se aprende haciendo. Porque cada día es diferente. Cada experiencia es distinta. Cada retiro, cada cosa que hacemos, cada día de nuestra comunidad es diferente. No pueden ser lo mismo todo el tiempo. Entonces hay un mover del Espíritu que nos llena y que nos lleva a hacer cosas diferentes. Siempre respetando, como acabamos de decir, respetando la pureza de lo que enseña la iglesia, sin salirnos de ahí. El Señor nos hace que seamos fieles, siempre nuevos. Aunque alguien ya sea anciano, ya sea mayor, que esté viejito como yo, nosotros tenemos que renovarnos y hacernos sentir nuevos. Yo conozco, dice alguien por ahí, jóvenes de 80 y viejitos de 15. Es decir, que para eso nosotros, el Señor nos da tanta fortaleza, tanta energía, tanta alegría, que podemos renovar el vigor de la iglesia. Dice, la palabra de Dios dice que nosotros levantaremos nuestras alas como las águilas, que correrán sin fatigarse y andarán sin cansarse, según dice Isaías 40:31. Entonces, esto que nos motive, esta palabra que nos motive a volar y a buscar cada día más, y no quedarnos con poco, y no hacer lo mismo esfuerzo. Es triste cuando uno se encuentra con servidores incluso, que tienen esto que, ay hermano, es que aquí no nos va a funcionar, es que nosotros somos muy poquitos, es que nosotros no conocemos mucho. Hermano, si nosotros nos planteamos desde ese punto de vista, la iglesia nunca hubiera crecido. Si los apóstoles jamás hubieran salido a evangelizar y se hubieran quedado ahí esperando que, ¿verdad?, Dios hiciera la obra por sí mismo, la iglesia no se hubiera expandido.
Nosotros tenemos que poner de nuestra parte e ir y evangelizar.